Vamos a hacer énfasis sobre el concepto de ahorro motor y la relación que tiene con la debilidad del cuádriceps que está reportada y es la razón principal por la que los bloqueos de miembro inferior, digamos que vienen dejándose de poco a un lado por la renuencia muchas veces de los ortopedistas. Hablaremos propiamente de las estrategias ahorradoras, tanto las modificaciones sobre los bloqueos que se conocen anteriormente como los nuevos bloqueos que están descritos y por último vamos a hacer unas recomendaciones sobre los puntos clave más importantes. Cada vez las técnicas regionales tienen un protagonismo mayor en el ámbito del manejo perioperatorio del dolor. Eso porque obviamente cada vez los anestesiólogos tienen un mayor entrenamiento, pero existe sin lugar a dudas unas barreras que nos impiden que esta técnica se difundan mayormente, sobre todo en los bloqueos del miembro inferior. La primera es que se tiene mucha más afinidad con las técnicas neuroaxiales y muchas veces se cree que el efecto analgésico puede reemplazarse por el opioide que se aplique de forma intratecal, sea fentanil o morfina, pero no tenemos en cuenta, digamos, que la necesidad que se tiene en la cirugía ortopédica, que es ese retorno temprano a la funcionalidad y la necesidad de una rehabilitación temprana. Segundo, es que los bloqueos de miembro inferior históricamente se han asociado a caídas secundarias a debilidad del cuádriceps y por eso se crearon las técnicas que son realizadas por los ortopedistas como infiltración local, pero esa técnica tampoco puede tomarse como una representación de una equivalencia analgésica a un bloqueo de nervio periférico. Lo que tenemos ahora es cada vez la implementación de técnicas que son distales y cercanas a la articulación que se va a tratar, que minimicen el bloqueo motor y generar una serie de mezclas con una comprensión anatómica, digamos que cada vez mayor de la anatomía articular y es hacer bloqueos aditivos, más de un bloqueo para una sola extremidad, tratando de cubrir todas las áreas potencialmente dolorosas. La cirugía ortopédica es una cirugía común que se presenta en todos los grupos poblacionales y que tiene una dificultad adicional, es que puede ser ambulatoria, intrahospitalaria, asociada a trauma en todas sus severidades o asociada a enfermedad degenerativa o enfermedad sistémica con cambios inflamatorios y de dolor crónico generalmente con componente central importante. Los abordajes mínimamente invasivos que se han desarrollado en la cirugía ortopédica no excluyen completamente el dolor y este es uno de los principales errores que se cometen a la hora del manejo perioperatorio y es que un abordaje mínimamente invasivo no corresponde siempre con menos dolor para el paciente. El dolor agudo severo se presenta hasta en el 60% de los casos en cirugía ortopédica y con un problema muy importante y es que llega a ser persistente en el 65%, aumentando los costos del sistema de salud y la prescripción crónica de opioides ambulatoriamente. Este estudio que se publicó en el 2013 es un estudio de cohorte que incluyó 179 procedimientos quirúrgicos diferentes y evaluó el dolor posoperatorio en las primeras 24 horas. Lo que encontramos acá es que después de los procedimientos obstétricos, los procedimientos ortopédicos son los que se asocian con mayor escala de dolor, tanto dinámico como estático, y propiamente mirándolo por procedimientos, la cirugía de fractura de cadera, el reparo de los ligamentos de la rodilla y los reemplazos articulares generalmente tienen un rango de dolor que está alrededor de la escala visual análoga en 6, pero que puede llegar a ser severo hasta 8 en la mayoría de los pacientes. Solo para Estados Unidos, la cirugía de reemplazo total de rodilla y cadera representó en el año del 2013 un gasto de 6.5 billones al sistema de salud. Con el envejecimiento de los pacientes y obviamente las secuelas que traen las lesiones traumáticas, para el 2030 se espera que 3.4 millones de reemplazos de cadera y de rodillas se realicen cada año a nivel mundial y eso ha llevado a que cirugías que antes se consideraban muy complejas y que requerían hospitalizaciones prolongadas se lleven ahora al ámbito ambulatorio con estancias hospitalarias muy cortas, por eso es necesario que se garantice un manejo analgésico para que la recuperación o el inicio de la rehabilitación se dé a corto plazo, que es el principal objetivo de la cirugía ortopédica, el retorno del paciente a la función motora. Hablando propiamente del concepto de ahorro motor, las técnicas analgésicas para cirugía de miembro inferior iniciaron
con el bloqueo del nervio femoral, el plexo lumbar y el ciático, que como sabemos todos tienen componente motor y dependiendo de la densidad de bloqueo, pues va a ser la cantidad de bloqueo motor que se genere en el paciente. Eso ha demostrado en el tiempo que es una técnica analgésica altamente efectiva que genera ahorro de opioides, favorece la alta temprana de los pacientes y que eran técnicas que se consideraban de bajo riesgo, pero hasta el 2% de los pacientes que tuvieron este tipo de bloqueo se vincularon con caídas intrahospitalarias o en el periodo perioperatorio temprano, y ya sabemos que un paciente que se cae en el periodo posoperatorio temprano tiene un riesgo de 30 días de aumentar su mortalidad, adicional a las lesiones que se reportaron en los estudios, que eran fracturas periprotésicas y rupturas del mecanismo extensor, que son pues obviamente complicaciones muy grandes. Todo eso tenía mal desenlace funcional a corto y largo plazo. Por eso hemos evolucionado desde la infiltración local, que esto, como todos sabemos, es insuficiente, sobre todo si se utiliza asociado a una técnica neuroaxial como estrategia analgésica única, a las diferentes localizaciones del canal del bloqueo del canal de los aductores, y no solo localizaciones anatómicas, sino también variaciones en el volumen para llegar a regiones que antes se consideraban, digamos que independientemente se iba a producir bloqueo motor. El bloqueo de las ramas articulares de la rodilla y la cadera, los bloqueos que se tenían antes como estrategias para dolor crónico, ahora tienen un papel importante en el manejo del dolor agudo, como el bloqueo del geniculado, el bloqueo HIPAC, que como les explicaré más adelante es simplemente una variante, perdón, del bloqueo del canal de los aductores, y los famosos bloqueos interfaciales que en cirugía toracoabdominal tienen una alta eficacia. También se están estudiando sobre todo el ISP lumbar, sobre la eficacia que pueda tener en la cirugía de cadera. Siempre habrá discusión en cuál es el factor determinante que genera la alteración motora después de una cirugía articular mayor, y es que obviamente el bloqueo de nervio periférico sí se ha demostrado que se asocia a caídas, pero también hay una cosa que a mí me sorprendió mucho haciendo la revisión, y es que la debilidad está reportada hasta 12 meses posoperatorio, y definitivamente el retardo en la movilidad empeora el pronóstico ortopédico del paciente. Pero cuando hablamos también del trauma que se produce a nivel directo por la cirugía o por la patología que desencadenó la intervención, hay una lesión directa sobre los músculos, a las articulaciones y los ligamentos, que con el fenómeno de cicatrización genera una pérdida de la contractilidad, produce debilidad y atrofia muscular. Como vengo diciéndoles desde el principio, la recuperación de la fuerza del cuádriceps es el indicador que tienen los ortopedistas más objetivo y sensible para medir cuánto se ha recuperado funcionalmente el paciente después de la cirugía. Tener un manejo subóptimo del dolor posoperatorio también impacta de forma negativa en la rehabilitación, porque el dolor es la principal causa negativa del paciente para deambular o para solamente pararse o flexionar la rodilla en las primeras 24 horas posoperatorias, que es el objetivo. Ya sabemos que el bloqueo del nervio femoral sí tiene muchos efectos positivos, pero que también genera complicaciones que pueden ser graves y que tienen un efecto negativo en la recuperación, y ese efecto no solo del bloqueo femoral, sino también del bloqueo del plexo lumbar se da a corto y largo plazo, porque al tener una mayor densidad de bloqueo, las unidades motoras se agotan, y ese agotamiento de las unidades motores persiste con una regulación a la baja hasta un año después del posoperatorio. Eso es lo que genera que el paciente no recupere la función motora aún después de que se ha eliminado el anestésico local. Evaluando cuál es el impacto del bloqueo realmente, pues del bloqueo del nervio periférico sobre la función motora del paciente, se realizó un estudio en el 2019 que evaluó tanto el bloqueo continuo femoral por 48 horas asociado a una técnica intravenosa con PSA de morfina, más un bloqueo single shot también asociado a la PSA de morfina. Ellos lo que quisieron evaluar es realmente si la fuerza del cuádriceps se disminuía de la misma forma en el periodo subagudo y en el periodo crónico, es decir, 6 semanas, 6 meses y 12 meses posoperatorio, si se generaba una mayor densidad de bloqueo motor con lo que se creía que era el bloqueo continuo versus un single shot, que es la técnica más frecuente utilizada. ¿Qué se encontró?
Hay una cosa súper importante y es que las caídas intrahospitalarias fueron 2 de 36 pacientes en el grupo en el que se generó, pues en el que se aplicó un bloqueo single shot. ¿Eso a qué refiere? A que cuando uno utiliza un bloqueo single shot probablemente lo hace en una concentración anestésica y no analgésica y eso produce la debilidad rápida y completa del cuádriceps que genera la caída. Segundo, es que realmente si hay una diferencia entre dar un bloqueo femoral y no dar ningún bloqueo femoral, sino simplemente utilizar una técnica analgésica intravenosa, pero no existe una diferencia significativa entre ponerle un catéter continuo o hacer un bloqueo en single shot. Y que pues digamos que como aliciente tenemos que definitivamente la recuperación de las unidades motoras sí se ve con el tiempo, pero puede ser tan tardía como hasta los 12 meses. Tenemos entonces que la debilidad es una causa multifactorial. Los factores directamente vinculados con el trauma y con la cirugía son la contusión, el edema, la isquemia, que generan un fenómeno inflamatorio que puede ir desde agudo hasta crónico, y ese fenómeno inflamatorio genera un efecto reflejo a nivel del sistema nervioso central, que es conocido como la inhibición muscular artrogénica, que es lo que induce a los pacientes a tener deterioro de la función motora y atrofia antes de que puedan llevarse a la intervención quirúrgica. Un segundo golpe negativo sobre los tejidos es el trauma quirúrgico que se produce durante la intervención y que por último necesita un periodo de cicatrización que tiene 3 fases de destrucción, reparación y remodelación, donde en la mayoría ocurre contractura y deficiencia para la extensión y la flexión en la mayoría de los arcos de movimiento. Solo hablando de la cirugía de cadera, por ejemplo, poner un clavo endomedular que se considera mínimamente invasivo puede tener lesión del glúteo mayor, de los rotadores externos y de los aductores, eso sumado hasta que el 80% de los pacientes que tienen una fractura de cadera desarrollan en su posoperatorio un nuevo déficit que le va a actuar de forma negativa en la recuperación motora, pero también si se compara con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, donde la mayoría de los pacientes son jóvenes, 50% de esos pacientes no van a tener un retorno basal a su funcionalidad en los 12 meses y en los 3 meses posoperatorios hasta un 25% de esos pacientes vuelve a tener una lesión ligamentaria, la misma en el cruzado anterior o en otro ligamento secundario a la debilidad del cuádriceps con la que queda. Este es el mecanismo que explica de dónde viene ese reflejo muscular artrogénico negativo, y es que así como en dolor digamos que es algo extrapolado de lo que se ocurre en la sensibilización central en el dolor crónico, y es que cuando hay inflamación persistente, específicamente en los pacientes que tienen artritis, artrosis o que tienen un intervalo muy largo entre que se produzca la lesión traumática y que sean llevados a cirugía, se va a producir a nivel medular un efecto negativo que genera un reflejo a nivel de la corteza somatosensorial y esa corteza somatosensorial transforma ese reflejo doloroso simplemente en un reflejo inhibitorio, en el reflejo descendente que genera a nivel córtico-espinal una disminución del rango de movimiento como conducta evitativa para el dolor. Mucho se ha hablado de que tal vez la prehabilitación de los pacientes, es decir, llevarlos a terapia física antes de la intervención, pudiese mediar o intervenir en los procedimientos dolorosos crónicos o en los pacientes que tienen degeneración articular importante, pero aún llevando a los pacientes a prehabilitación, indefectiblemente en cirugía de rodilla, la fuerza del cuádriceps se perderá en el 60% de los pacientes y va a tardarse en recuperarse por completo hasta 6 meses en los pacientes que recibieron prehabilitación, siendo aún más prolongado en los pacientes que no recibieron la prehabilitación. Y eso independiente de la técnica anestésica, es decir, que es un proceso inevitable y sostenible en el tiempo. Aún sabiendo todo esto acerca del mecanismo fisiopatológico que genera la debilidad muscular, la Asociación Americana de Ortopedistas recomiendan que aunque el bloqueo saben que es efectivo, no está exento de complicaciones y que el deterioro de la fuerza en el cuádriceps en el posoperatorio de cirugía de rodilla, hablando de reemplazo total de rodilla y de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, no debería recomendarse como estrategia analgésica posoperatoria. Precisamente esa etiología multifactorial es lo que nos ha llevado
a que cada día se investiguen técnicas diferentes que contribuyan al ahorro o disminuyan la densidad del bloqueo motor para disminuir el número de caídas, proporcionar más unidades motoras para la rehabilitación, pero sin dejar a un lado que definitivamente tratar el dolor impacta de forma positiva en el desenlace de los pacientes y es, digamos que un punto en el manejo de los protocolos ERAS o de los protocolos de recuperación acelerada que no se puede negociar cuando se va a realizar una cirugía ambulatoria o con un alta en las primeras 24 horas. Los bloqueos ahorradores de función motora surgen como una búsqueda, una alternativa para no eliminar completamente las técnicas regionales, sino que tratar de garantizar una seguridad para el paciente, pero también una efectividad analgésica, aprovechándonos de todas las ventajas que se les han descrito a las técnicas perineurales, incluyendo el menor riesgo de complicaciones pulmonares y los factores económicos al acortar la estancia hospitalaria, también disminuyendo el número de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Este estudio del 2015 evaluó 50 pacientes llevados a artroscopia total de rodilla con dolor, que tuvieron dolor severo en el posoperatorio inmediato. A este grupo de pacientes se les realizó 2 bloqueos, el canal de los aductores, que para ese momento venía siendo como una técnica que prometía disminuir o limitar completamente el bloqueo motor de los pacientes y dar una analgesia que podía compararse al bloqueo femoral. Evaluaron la contracción isométrica del cuádriceps en su valor basal y la capacidad de caminar y la escala visual análoga. ¿Qué encontraron en este estudio? Lo primero es que cuando se evaluó la contracción del cuádriceps, tanto en cadena abierta como en cadena cerrada, el canal de los aductores aumentó un 193% la contracción isométrica voluntaria máxima del cuádriceps, mientras que el femoral la disminuyó el 16%. Pero cuando se comparó la contracción de los aductores, no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa y de hecho el bloqueo femoral aumentó 136, digamos que un 16% más sobre el canal de los aductores y esto se explica por el bloqueo que puede haber del nervio obturador cuando uno realiza el bloqueo del canal de los aductores. Que es muy importante que los pacientes a los que se les realiza un bloqueo femoral, 7 de esos 25 fallaron la prueba del Timer Up and Go, que es una prueba que se utiliza para evaluar el riesgo de caída. Se le pide al paciente que se levante de la silla, que camine mínimo 3 metros y que se devuelva y se vuelva a sentar. Y si ese paciente falla la prueba, es un paciente que tiene alta debilidad del cuádriceps y un altísimo riesgo de caídas. Eso no se presentó en ninguno de los pacientes que se fueron llevados al bloqueo del canal de los aductores. Lo positivo es que no hubo diferencia significativa entre la evaluación del dolor dinámico ni estático, lo que nos habla de que probablemente más allá del bloqueo femoral sí existían otras técnicas analgésicas que generaran la misma eficacia, pero que también contribuyeran al ahorro motor. No es el objetivo de esta charla hablar, digamos que, de la descripción técnica de cada uno de los bloqueos, simplemente vamos a hacer mención a los factores que son más determinantes a la hora de decidir si un bloqueo puede ahorrar o no ahorrar función motora. Ya sabemos que la infiltración articular, que es ampliamente utilizada en este momento, generalmente asociada a una técnica neuroaxial para prótesis de rodilla y prótesis de cadera, no puede, digamos que, utilizarse como una técnica analgésica única porque es insuficiente y además tiene un factor importante, es que las dosis que se utilizan son dosis altas de anestésico local, lo que nos hace que tengamos siempre que calcular cuál va a ser la dosis máxima para poder utilizar el paciente y no llevarla a un rango de toxicidad sistémica por anestésicos locales. Otra cosa que tenemos por hacer es que con los mismos bloqueos convencionales podemos disminuir la densidad del bloqueo. Es decir, hay estudios ahora que evalúan la efectividad del bloqueo femoral con concentraciones de bupivacaína 0.125 sin generar bloqueo motor y bloqueos continuos en el triángulo femoral con concentraciones bajas y volúmenes altos de anestésico local que logran una muy buena analgesia en los pacientes, tampoco comprometiendo la función motora. Hoy les voy a hablar precisamente son de los bloqueos distales, de ramas articulares y los bloqueos interfaciales. Quienes hicieron la descripción del bloqueo PENC anotaron cosas súper importantes y es que la cápsula anterior es la región con mayor inervación de la cadera y que debería ser el objetivo principal a la hora de proporcionar analgesia en cirugía de cadera.
Esas ramas articulares están localizadas sobre la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia iliopúbica y el acetábulo inferomedial, y que la emergencia proviene desde L4 para las tres ramas objetivo, que son el obturador accesorio y el nervio femoral. Basado en esa descripción anatómica, tenemos tres técnicas. Hoy no voy a hablar del bloqueo PENC porque ya en la charla de fractura de cadera y en otras charlas anteriores he hablado del bloqueo PENC. Me voy a detener a hablar sobre el bloqueo ISP lumbar y el bloqueo del cuadrado lumbar. En el año 2017 se hizo la primera descripción del bloqueo ISP a nivel lumbar para analgesia de cadera, eso después de que ya se conociera por los estudios cadavéricos que la emergencia de las ramas articulares está localizada sobre el L4. El bloqueo se ha asociado a digamos que a una analgesia sobre los dermatomas desde T12 a L4, por eso varía mucho en los estudios dependiendo del volumen que se utiliza. Y la extensión, o digamos el efecto analgésico, se da precisamente por la extensión hacia el plexo lumbar, por lo que indefectiblemente dependerá del volumen que utilicemos. Estos estudios en resonancia han demostrado que cuando se utiliza una concentración, un volumen de 40 mililitros sobre el bloqueo ISP, se puede tener una difusión hasta el espacio epidural anterior del cuerpo, pues, en los cuerpos vertebrales del L3, L4 y L2. También hay una distribución interforaminal del anestésico local, una distribución al espacio del plexo lumbar y a los músculos paravertebrales sobre el psoas. Si uno tiene en cuenta esa distribución analgésica con los dermatomas que compromete desde T12 hasta L4, podríamos tener una analgesia amplia y efectiva para cirugías de fémur y para cirugías de cadera en toda su extensión. La heterogeneidad en los estudios depende principalmente de que hay algunas diferencias que no se han tenido en cuenta cuando se utilizan los bloqueos, pues cuando se utiliza este bloqueo de ISP lumbar, y es que se ha utilizado el mismo volumen que se utiliza en el bloqueo ISP en el tórax. Y eso es, digamos que no es posible o genera una analgesia insuficiente porque, como todos sabemos, para generar una analgesia en el espacio lumbar se requieren mínimo 5 mililitros para cubrir cada nivel vertebral y no 2.5 como en el ISP torácico. Eso ha generado que pues la distribución no sea efectiva, pero la propagación anterior y posterior es muy buena mejorando el volumen, pero no lo es craneocaudal. Es decir, el bloqueo ISP en la región de la columna lumbar no se extiende a nivel cefálico, por eso debe realizarse sí o sí a nivel del espacio L4. Importante para tener en cuenta cuando se vaya a decidir optar por un ISP lumbar es que sí ha demostrado efectos analgésicos para cirugía de cadera y fémur, específicamente en el tercio proximal, que se requieren volúmenes de mínimo 40 mililitros para tener una analgesia similar a la que se provee con el bloqueo del plexo lumbar, que ha demostrado reducción en el consumo de opioides y analgesia por 24 horas y que tiene efecto tanto en single shot como en una técnica continua. Hablemos ahora del bloqueo cuadrado lumbar, que ha generado, digamos que muchos debates. Hubo un estudio muy grande que se publicó en el 2020 que tuvo que retractarse de sus resultados. Y de ahí han surgido una cantidad de estudios tratando de saber si realmente el bloqueo del cuadrado lumbar sirve o no sirve. La primera descripción se hizo sobre un bloqueo del cuadrado lumbar posterior, es decir, un bloqueo del cuadrado lumbar dos, que generaba que generaba una distribución del anestésico local posterior al músculo cuadrado lumbar, pero también se han venido utilizando otras técnicas como el cuadrado lumbar 3 y el cuadrado lumbar 2, tratando de evitar, digamos que, toda la heterogeneidad en los estudios. ¿Qué se ha encontrado con estudios en resonancia? Lo primero es que cuando se utiliza un cuadrado lumbar 3 o un abordaje transmuscular, la habilidad del cuádriceps se produce hasta en el 90% de los pacientes, eso porque se tiene una extensión directa hacia el plexo lumbar. De ahí que se hayan hecho modificaciones tratando de no abortar la técnica. La principal es utilizar el bloqueo posterior, que es el bloqueo cuadrado lumbar 2, que genera al parecer un menor bloqueo motor, pero en cuanto a eficacia analgésica
analgésica. El año pasado se publicó este estudio de 100 pacientes llevados a artroplastia total de cadera, a quienes se les realizó un bloqueo del cuadrado lumbar posterior con 30 mililitros de ropivacaína al punto 33% y se comparó con el placebo en un esquema, dentro de un esquema de analgesia multimodal intravenosa. Ellos evaluaron el consumo de opioides, la escala visual análoga del dolor, el bloqueo motor, la estancia y los efectos adversos. Este estudio definitivamente pone muy en duda la eficacia del bloqueo cuadrado lumbar porque hasta en 24% de los pacientes no se detectó una pérdida sensitiva en el área de la cadera y en el resto de los casos fueron distribuciones completamente heterogéneas. Solo 18% de los pacientes solo 18 pacientes lograron una distribución anatómica compatible realmente con un bloqueo del cuadrado lumbar 2, mientras que otros 18 pacientes y en 10 pacientes también se distribuyó eso, es decir, hubo pacientes que tuvieron analgesia compatible con bloqueo del cuadrado lumbar 2 o con bloqueo del cuadrado lumbar 1 o con bloqueo o con combinaciones de los tres bloqueos del cuadrado lumbar. Muy preocupante y es que solo 4 casos lograron extensión posterior, que es indispensable para lograr realmente el bloqueo del plexo lumbar, y solo 8 lograron extensión lateral y posterior. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en términos anatómicos, midiéndole por el PRINC-PIC test, perdón, que fueron lo que ellos utilizaron para medir la analgesia, y en el consumo de opioides realmente no hubo ninguna diferencia significativa. Eso parece orientar a que el bloqueo del cuadrado lumbar aún le falta, digamos que mucho por desarrollar. Tengamos en cuenta que las fascias a nivel toracoabdominal son mucho más complejas de manejar que las fascias a nivel de las extremidades, eso porque depende del grado de masa muscular en el que esté inmersa la fascia y la capacidad que tenga esa fascia para distenderse. Lo que sí es definitivamente evidente es que realizando un abordaje posterior al cuadrado lumbar no hay bloqueo motor, y solamente se produce un bloqueo sensitivo. Sí se registró una disminución en los riesgos de náusea y vómito y de retención urinaria. Definamos entonces una posición acerca del bloqueo del cuadrado lumbar. Lo primero es que los estudios son muy heterogéneos y que no tienen un mecanismo realmente para explicar por qué es que se produce la analgesia cuando se utiliza un abordaje posterior al cuadrado lumbar más allá de la extensión al plexo lumbar, que la distribución del anestésico local es impredecible y que nunca va a tener una diseminación cefálica. Eso, como ya les expliqué, depende de la distensibilidad de los tejidos. Y por último, esas relaciones anatómicas y analgésicas que se encontraron corresponden más bien a bloqueos del bloqueo pues, del nervio lipogástrico, el inguinal, genitofemoral y femorocutáneo lateral, que se pueden lograr con otras técnicas analgésicas. No se registró una localización anatómica para bloqueo del nervio obturador ni del nervio femoral, que ya sabemos que son indispensables a la hora de proporcionar analgesia en la cadera. Cuando hablamos de rodilla, la inervación es aún un poco más compleja. La región anterolateral de la rodilla está inervada predominantemente por el nervio safeno con una contribución de los geniculados. A nivel medial hay una participación importante del nervio ciático con sus dos ramas, el tibial y el peroneo. Y por último, hacia la región posterior existe un plexo popliteo que está conformado por el obturador, el tibial y el peroneo, que es el objetivo principal. Dentro de las estrategias ahorradoras de función motora se han descrito el bloqueo del canal de los aductores con todas sus variaciones en localización, el bloqueo IPAC y el bloqueo del geniculado. Hoy vamos a hacer énfasis en lo que más hacemos, que es el bloqueo del canal de los aductores. Hubo estudios al inicio que reportaron bloqueo motor con el canal de los aductores. Esto probablemente radica en que no se hizo una adecuada diferenciación sobre lo que es el triángulo femoral y el bloqueo del canal de los aductores, que son entidades completamente diferentes y que tienen la participación en mayor o menor proporción del nervio del vasto medial, que es definitivamente el componente motor del cuádriceps. La base del triángulo femoral es el ligamento de la eminencia ilíaca y está conformado en sus dos vértices por el aductor largo y el sartorio, mientras que el canal de los aductores
tiene, digamos que, una prolongación un poco más profunda, donde participa la fascia subsartorial. También el aductor tiene algo de participación, pero realmente el vasto es quien delimita completamente el canal de los aductores. Ahí tenemos cosas importantes. Primero, estos estudios anatómicos que se hicieron en lo que está manchado en azul demuestra cuál es la extensión de un bloqueo del canal de los aductores que se realice a nivel proximal. Aquí es donde vemos que definitivamente entre más proximal sea, más participación del vasto, del nervio del vasto medial va a tener, y que a nivel más distal donde va a haber es más participación de las ramas articulares, tanto del genicular como de las ramas infrapatelares del safeno. Cuando se hace un bloqueo del canal de los aductores a nivel proximal, esa inyección lo que va a hacer es una dispersión cefálica hacia el triángulo femoral, que va a comprometer obviamente las ramas motoras del vasto medial, y es lo que genera la debilidad. Mientras que si utilizamos una inyección distal o en el tercio medio, vamos a evitar esa difusión cefálica hacia el triángulo femoral, y lo que vamos a obtener es un compromiso de las ramas articulares del obturador, del genicular, y una extensión por el hiato de los aductores hacia la fosa poplítea. Este estudio es muy famoso, se publicó en Anesthesiology en el 2019, trató de encontrar cuál era la mejor referencia anatómica para realizar el bloqueo del canal de los aductores, dividiéndolo en tercios: proximal, cuando la arteria estaba medial al músculo sartorio; medio, pues, o tercio medio, cuando la arteria femoral estaba posterior al músculo sartorio; y distal, cuando la arteria estaba anterior al músculo sartorio. ¿Qué encontraron ellos? Que no había una disminución significativa en la fuerza, pero la tendencia sí era a tener un menor compromiso motor cuando el bloqueo se realizaba distal en comparación con el abordaje medial o proximal. Pero en cuanto al consumo de opioides, fue mejor, o digamos que se consumió menos en el grupo que se realizó el bloqueo proximal, con menor riesgo obviamente de efectos adversos asociados hasta los opioides y un mayor tiempo en la solicitud del primer rescate. Ahora nos quedamos, y para todos es claro, es que entre más distal se pueda hacer el bloqueo, mejor efecto vamos a tener sobre la movilidad del paciente, sin comprometer demasiado su analgesia, sobre todo porque estos bloqueos no deben utilizarse como una técnica aislada, sino que sí o sí deben utilizarse sobre un esquema multimodal analgésico, para no ir a, digamos, que comprometer alguna cosa que se le puede quedar por fuera al bloqueo por diferencias anatómicas, incluso en los pacientes. Hablando del bloqueo IPAD, que es la infiltración entre la arteria poplítea y la cápsula de la rodilla, sabemos que la arteria poplítea, por distribución anatómica, viene de la mano con todas las ramas articulares del tibial, del peroneo y del genicular, y eso es, digamos, que el campo de acción que tiene el bloqueo IPAC. Existen dos abordajes, y dependiendo del abordaje que se realice es que vamos a tener mayor o menor eficacia analgésica. El abordaje proximal, que se realiza a nivel de la diáfisis femoral distal en el fémur, tiene una mayor distribución anterolateral, que, como este es un bloqueo complementario, no nos sería tan efectivo, porque ya tenemos un bloqueo del canal de los aductores que tiene muy buena distribución o muy buena analgesia hacia la cara anterolateral de la pierna. Mientras que el abordaje posterior, que se realiza a nivel de los cóndilos femorales, tiene una mejor difusión anteromedial y posterior, y es la que mejor analgesia provee en el periodo posoperatorio de los pacientes. No se ha publicado mucho sobre estrategias por debajo de la rodilla. Hasta ahora solo tenemos como técnica, digamos que nueva, el bloqueo HIPAC, o el bloqueo del canal de los aductores de alto volumen, que es una técnica de ahorro motor para procedimientos por debajo de la rodilla, que genera un bloqueo directo del safeno, pero es un bloqueo indirecto y anterior del ciático popliteo. Lo que permite es una conservación motora, pero eso va a depender de factores que son innegociables en este tipo de bloqueo, como el tipo anestésico local que se utilice, la concentración y el volumen, para garantizar que a través del hiato de los aductores se llegue hasta la fosa poplítea para alcanzar el ciático. Como ventajas tiene que evita enmascarar el síndrome compartimental, reduce el riesgo de caídas, el retraso en la movilidad y en la estancia hospitalaria. La inervación por debajo de la rodilla predomina,
sobre el nervio ciático con sus ramas tibial y el peroneo común, y tiene una menor contribución del safeno. Por eso, basados en este esquema que traigo aquí, que es como un triángulo, donde el canal, si se aborda desde el tercio proximal, pero en una localización que es adyacente a a la arteria femoral, pero por debajo y no por encima de la membrana vasoaductora, es donde va a generar, dependiendo de volumen, en promedio se recomiendan unos 30 a 40 mililitros para que se llegue directamente a la fosa poplítea y se alcance el nervio ciático. ¿Cuáles son las condiciones que les digo que no se pueden negociar en este bloqueo? Primero, que no debe combinarse con ningún otro bloqueo que genere bloqueo femoral o ciático, que las concentraciones de anestésico local deben ser bajas. La descripción original se hizo con ropivacaína al 0,1% más dexametasona. El volumen utilizado debe ser entre 30 a 40 para que aprovechemos, pues para que haciendo provecho del volumen logremos llegar hasta la fosa poplítea, y que debe realizarse en un punto que es 2 a 3 centímetros distal al vértice del triángulo femoral, que corresponde al tercio proximal del canal de los aductores, y que la punta de la aguja debe ir sobre la membrana, bajo la membrana vasoductora y no sobre la membrana vasoductora para generar la distribución. La última pregunta es entonces, ¿será que deberíamos descartar el bloqueo del nervio femoral? Este fue el estudio del que les hablé al principio. Con el nervio femoral nació la analgesia regional básicamente, y se sigue hablando de bloqueo de nervio femoral, y es con quien se compara la mayoría de la efectividad de los bloqueos. Es que definitivamente cuando uno no tiene el entrenamiento en hacer otra técnica, pues no le quite al paciente el beneficio del bloqueo femoral, sino que hágalo con una dilución mucho más baja de anestésico local. Se habla de bupivacaína al 0,125 con volúmenes entre 10 y 20 mililitros, que generan eficacia analgésica sin generar bloqueo motor. ¿Qué podemos concluir? Y es que aunque la debilidad del cuádriceps es multifactorial, para nosotros como anestesiólogos un estándar de seguridad debe ser evitar las caídas, pero también favorecer la recuperación funcional del paciente, el retorno rápido a la terapia física, que es lo que le va a permitir tener menos incapacidad laboral, menor consumo de opioides, y una reincorporación rápida a sus actividades normales. Que la compleja inervación articular en los miembros inferiores requiere generalmente realización de más de un bloqueo para que se logre analgesia en todas las áreas que posiblemente pueden generar dolor, y esto aplica para el bloqueo PEN, donde se ha hablado que el bloqueo PEN provee analgesia muy buena a la cadera, y sí es muy buena, pero deja un área desprotegida, que es el área de la incisión quirúrgica, que se logra con pues en la parte lateral. Por eso ahora se habla de bloquear no solo las ramas intraarticulares, sino también el femorocutáneo lateral, que donde le da analgesia. Digamos que en el mismo bloqueo podríamos lograr analgesia de los cuatro nervios importantes. Y por último es que los avances en las técnicas regionales son continuos, y el rol del anestesiólogo es siempre buscar una alternativa que tenga una potencia analgésica buena, pero que no comprometa la seguridad del paciente. ¿Qué tenemos para implementar en los próximos años? Definitivamente necesitamos más entrenamiento en catéteres perineurales. Aún se pueden utilizar en el ámbito ambulatorio para la rehabilitación temprana de los pacientes, sobre todo las primeras 48 horas que se ha demostrado son las más dolorosas. Mayor entrenamiento en hacer bloqueos poco comunes, pero que son sinérgicos, o bloqueos de apoyo. Y por último, este año salen 2 estudios en clinical trials que tienen, pues parecen, o su protocolo por lo menos parece ser muy prometedor, sobre analgesia para cirugía de cadera con bloqueo ESP lumbar. Eso era todo lo que tenía para decirles